interesados en cuanto a números, letras, formas, figuras, texturas, ¿no? Se interesan más por este producto final, usan palabras más amplias, ¿no? Ya tienen un lenguaje todavía más, pues más conformado, se vuelven más abiertos, juegan cooperativamente. En esta etapa de los 5 a los 8 años, lo que tiene que ver de 6 años en adelante, ya empiezan estos juegos reglados, ¿no? Debería de empezar los juegos reglados, en donde los niños por eso ya aprenden a tomar sus turnos, empieza el desarrollo un poco de la moral, ¿no? Como lo bueno, lo malo, a quién le tengo que decir qué, van tomando justamente más oportunidades, ¿no? Esta parte de solucionar sus propios problemas, en la pertenencia a un grupo, lo importante que es generar lazos de amistad, ¿no? El cuestionar, el observar, todo esto que tiene que ver con de 5 a 8 años. De los 9 a los 10 años, bueno, ya estamos en una etapa de operaciones concretas, ¿no? Ya empiezan a manejar conceptos mucho más espaciales, derecha, izquierda, pueden incluso empezar a tener, se le pueden dar instrucciones todavía más amplias, como necesito que subas al tercer piso y ahí en mi cuarto abres y hay una cajonera del lado izquierdo de la cama y cuando la abras vas a buscar un cuaderno negro que tiene una portada de animalitos. Por favor, me la traes, ¿no? O sea, toda una instrucción de esa naturaleza. A diferencia de los niños pequeños en donde puedes ir a tu cuarto y agarrar tus chanclas. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están los zapatos? Punto, ¿no? O sea, una instrucción a lo mejor un poco más corta. Mientras que en esta etapa ya pueden empezar a recibir instrucciones más elaboradas. Los juegos básicos en esta etapa son de juegos todavía un poco más elaborados. Pueden aguantar un rally, por ejemplo, ¿no? Pueden empezar a leer cuentos o historias todavía un poco más amplias, a diferencia de niños chiquitos que solamente son historias cortas, ¿no? Para que entonces ellos puedan ir aprendiendo y por la falla atencional y para poder estimular justo eso, atención y memoria. Mientras que de 9 a 10 años ya se puede ampliar un poco más el espectro, ¿no? Aquí en esta etapa pueden surgir justamente los trastornos adaptativos o reactivos a un carácter transitorio, ¿no? Ya se pueden empezar a gestar situaciones de 9 a 10 años. Se caracteriza justamente por aparición de dificultades en el aprendizaje escolar. Aquí es donde ya podemos empezar a ver de manera todavía más marcada. ¿Por qué? Porque es tercero, cuarto, quinto año, ¿no? Que son etapas muy difíciles, quebrados, multiplicaciones, divisiones, una lectoescritura, pero también de atención, de saber quién es el personaje principal. Y es ahí donde las maestras pueden empezar a tener, ¿no? Como esta situación de, a este niño necesita una evaluación psicopedagógica. Antes de eso, algo que llama mucho la atención es las situaciones de lenguaje, una regresión en la parte de control de esfínteres, ¿no? Sin embargo, en esta, pues sí, empieza a haber esta situación excesiva, pueden empezar a situaciones de estrés, de ansiedad, ¿no? De comerse las uñas, dolores estomacales. Y va hablando también del uso de la gramática. Evidentemente acá ya los niños pueden haber superado el presente, pasado, futuro por lo menos. Mientras que antes los niños pueden decir es que ayer voy a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que cronológicamente la parte espacial aún se está en proceso de integración. Por lo tanto, cuando hacemos entrevistas a este tipo de niños, no podemos decirles, ¿sabes cuándo pasó? Porque evidentemente todavía no está integrada esa parte espacial. Sin embargo, si llegamos de manera indirecta, como, a ver, platícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas de dónde era? Sí, la casa. Ay, platícame de la casa. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas dónde te encontrabas tú? Sí, ¿dónde era? ¿Cómo era? ¿No? Cuestiones así. Ah, oye, no sé, había una ventana así. ¿Y qué veías por la ventana? Ah, pues veía un árbol. Ay, ¿qué más veías? No, pues era de día. Perfecto. Ya nos está dando un tiempo, un lugar, un modo. O sea, tenemos que llegar a eso de una manera muy diversa a niños preescolares que cuando estamos hablando de 9 en adelante, porque de 9 en adelante se supondría que ya está todavía más integrada esta situación, ¿no? También la parte ortográfica es algo que van a seguir batallando, sin embargo se va a poder reforzar, ¿no? En la parte del trabajo escrito. Entonces, por eso en muchas ocasiones, ya en esta etapa podemos encontrar, por ejemplo, un HTP diagonal de AP, que es a partir de los 7 años en adelante,
en donde ya lo podemos aplicar, ¿no? Y entonces podemos ver un trazo diferente, podemos aplicar algún otro tipo de cuestionario, como un CMACR2, y el niño puede ya leer perfecto y puede entonces él seleccionar su respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera a partir de esto podemos saber? Sin embargo, si estamos ante un niño de 9 años y todavía le cuesta trabajo la lectoescritura, todavía le cuesta trabajo el trazo, quiere decir que algo está pasando en su desarrollo cronológico, que entonces no vamos a poder llegar con este tipo de pruebas y nos tenemos que detener en la evaluación. O tenemos que implementar una evaluación diferente para poder no dejarlo en una situación vulnerable, decir, es que no puede. No, el que no puede eres tú. Tienes que bajarte y ver qué es lo que te está diciendo, qué es lo que está manifestando y entonces adaptar las pruebas y en tu argumentación mencionar por qué estás utilizando una prueba que si bien es cierto, él tiene 9 años, 10 meses cronológicamente, pero en etapa de maduración está por debajo y por lo tanto la prueba que le tocaría sería esta. ¿Sí me entienden? Es como un gran hilaje y un gran hilvanaje al momento de hacer toda la construcción de lo que va a ser nuestra elaboración del informe. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda o vamos bastante bien? ¿No? Me gustaría saber, porque voy como, yo me puedo ir como hilo de media, sin embargo me gustaría saber antes de entrar a pubertad, porque pubertad tiene también lo suyo, ¿no? Y es el inicio de lo que va a ser nuestra adolescencia. Entonces, bueno, muy bien. Gracias, Gaby. La pubertad. Sabemos hoy en día hay muchos autores alrededor de adolescencia. Quiroga es uno de ellos, tiene un libro bellísimo que habla justamente sobre la adolescencia y los periodos, ¿no? Como la pubertad, la adolescencia temprana, la media y la tardía. Sin embargo, hay muchos autores que mencionan, bueno, ¿cuándo empieza la pubertad? ¿A los 11 años? ¿A los 12? ¿Hasta los 13? Y si podemos ponerle una etapa, debería de empezar a los 12 años. Sin embargo, hoy sabemos que, como les decía hace rato, la personalidad se va desarrollando también derivado de contextos ambientales. Y en muchas ocasiones ya estamos teniendo niños, ¿no? Por esta saturación de información, sobreestimulación, falta de cuidado, poca crianza en cuanto a las necesidades, al respeto y a este desarrollo respetuoso, pues entonces se les sobreestimula a los niños. Entonces podemos tener pubertades todavía en edades muy tempranas, ¿no? Que estemos teniendo niñas, y digo niñas porque todavía estarían en un periodo de niñas, de 9, 10 años que ya están entrando a esta fase, o incluso antes. Niñas que de 8, 9 años ya no quieren jugar, que ya tienen una vestimenta, un modo de relacionarse de manera diferente, ¿no? Y entonces, bueno, la pubertad es una situación que puede ser muy, no es que sea difícil de detectarla, sino que finalmente una vez que entra, sabemos que ya no hay un retroceso, ¿no? Sino que viene todo lo demás. Por eso es importante como saber estos factores de crianza en cuanto a los padres, saber qué es lo que estaban favoreciendo, hasta dónde estaban despertando, hasta dónde incluso niños que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, se supondría que a partir de los 6, 7 años, los niños lo que pasa es que deberían de tener su energía o su atención se va hacia otro lugar que es justamente el desarrollo cronológico, situaciones de habilidades matemáticas, escritura, todo lo que tiene que ver con la escuela. Algo muy característico que pasa con niños que son víctimas de violencia sexual es que cuando empiezan a ser abusados en etapas muy tempranas y esto permanece a lo largo del tiempo, los niños no entran a esta fase como el resto de los niños, ¿no? Sino que pareciera que estos niños despertaron su sexualidad y ya nunca se durmió, ¿no? Y entonces hay procesos de madurez que no se dan porque sí empieza a haber esta sobreestimulación, que cuando llega la adolescencia estamos teniendo niñas hipersexualizadas, ¿no? Pero hipersexualizadas. En muchas ocasiones sí por un delito de violencia sexual y en otras ocasiones, bueno,
muchos niños empezaron con el consumo de pornografía en pandemia a partir de los 8 o 9 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay un adecuado acompañamiento a esto, que es crianza, pues estamos despertando cosas. Y el problema no es despertar, el problema es que no existe un adulto que acompañe y que sostenga y que pueda entonces dar la mejor información, porque entonces la consigue del internet o la consigue del amigo que también tiene la misma edad y entonces se va tergiversando una situación increíble, ¿no? Por eso en esta parte de la periodo de latencia, justamente algo por eso tiene como cada etapa tiene una función importante y deberían de pasarla así. Por eso cuando hacemos evaluación determinamos cómo no la está pasando, ¿no? O qué cosas están siendo afectadas y que deberían de sí solucionarse o de darle el tiempo de madurez para que entonces cuando lleguen a la otra fase no vengan rengueando, ¿no? Y entonces en la siguiente fase tengan que solucionar lo que no solucionaron acá más lo que viene en esta situación, ¿no? Entonces acá en la parte de la pubertad acá menciona, ¿no? Que va a dotarle al niño de instrumentos, ¿no? Este desarrollo que es sumamente importante de ellos mismos y que los van a preparar para este incremento de los impulsos de la pubertad. Digamos que es como la plantita. Durante la primera fase de los 0 a los, vamos a ponerle así, a los 12, es mucha nutrición, ¿no? Es mucho dar, es mucho acompañar, es mucho contener, es mucho ir dirigiendo, ¿no? Sin embargo, cuando llega la pubertad, entran o deberían de entrar con una muy buena base nutricia para, para justamente saber lidiar con todos los impulsos que se van a empezar a despertar en esta fase de la pubertad, ¿no? Y acá dice, en otras palabras, el niño debería estar listo para justo distribuir esta energía en todos los niveles de funcionamiento de la personalidad. ¿Qué pasaría con un niño que ya despertó, empiezan a haber energías, ¿no? Como, sí, ya me va interesando un niño, sí, ya me está haciendo que quiero tener novio, empiezo a ver mi cuerpo, ¿no? Empiezo con algún tipo de cambio fisiológico y entonces, si no hay, les repito, este adulto que acompaña, pues evidentemente que puede generar una mayor atención hacia un lado o hacia otro. Se consume pornografía, ¿no? Pueden empezar a consumir pornografía y replicarlo en otros momentos de su vida, en áreas sociales, entre juego o no, ya no es juego, ¿no? De allí que sea capaz de esta situación, hasta dónde el adulto va a poder ser capaz de acompañar, ¿no? Para que entonces este niño, porque todavía es un niño, todavía termine de madurar, ¿no? Y que pueda lidiar con esto que le va a generar ansiedad importantísima, pero que pueda saber colocarla, ¿no? Y aquí dice que hay un aumento sexual y de agresión. Por eso en muchos niños empiezan ya no quieren que uno los abrace, empiezan con sus olores, empiezan con cambios de actitudes, son un poco más volubles, a veces son más tiernos, ¿no? Y van y vienen, ¿no? Y estos impulsos, por eso el sexual y el agresivo es parte de, ¿no? Se empieza a dar. Y acá menciona que en muchas ocasiones cuando el niño no puede ser capaz de lidiar con esto, Freud le llamaba a una latencia abortiva, que evidentemente los niños no entraron, que es mucho lo que pasa con los niños que han sido violentados sexualmente, nunca entraron a esta fase de latencia, porque todo el tiempo estuvieron en una sobreexcitación, todo el tiempo. Entonces nunca entraron aquí, a diferencia de los niños que sí entran y después salen. Y entonces al momento de salir tuvieron como un periodo, ¿no? De gesta, de nutrición, de buen desarrollo para que cuando salgan tengan un poco más de herramientas para poder lidiar con esto. A diferencia de los niños que todo el tiempo estuvieron sobreestimulados o que vivieron situaciones importantes de violencia sexual, ¿no? Evidentemente cuando llegan aquí a esta fase adolescente vamos a poder encontrar una sintomatología sumamente importante, ¿no? Bien. Y acá menciona, la inmadurez emocional será el resultado, tal como lo es siempre cuando una meta específica para una fase se pasa de lado tratando de aferrarse a los logros de la fase anterior del desarrollo. Es decir, podemos encontrar a veces adolescentes muy aniñados, podemos encontrar adolescentes que
estaba en una adolescencia plena de 13 años, sin embargo pareciera que son adolescentes de 15, de 16 años, por cómo actúan, ¿no? Podemos incluso tener niños de 13 con una sobreintelectualización impresionante, ¿no? Y justamente se debe a los recursos, al contexto, y esto nos va a ir dando la pauta para saber con qué adolescente estoy, con qué puberto estoy, ¿no? Con qué tipo de padres estoy, para entonces poder determinar estos grados de afectación. Y entonces llega la adolescencia, ¿no? Esta adolescencia que les repito, es un tsunami. Si para aquí, los 12 años, el niño ha vivido violencia sexual de manera sistemática, imagínense qué va a pasar en su adolescencia. A diferencia de aquellos que vivieron violencia sexual dentro de la etapa preescolar, de los 3 a los 5 años, pero se dio buena intervención, ¿qué quiere decir? Que su pronóstico es mucho mejor que aquellos que no tuvieron una adecuada intervención, ya sea psicoterapéutica o legal. ¿Qué pasa a aquellos niños que empezaron a los 5 años con un proceso legal y pasaron otros 5 años y tenemos 10 años de un proceso? ¿Cómo va a estar? ¿Sí? Por eso es interesante y es importante como no evaluar con la misma regla, ¿no? Sino hay que entrarle a estas profundidades. Y la adolescencia yo le llamo que es un gran reseteo, ¿no? De por sí la adolescencia es este reseteo así, como agarrar nuestro teléfono y decir, quiero que lo regreses a como venía de fábrica, tal cual, ¿no? Nuestros adolescentes en esta etapa van a aprender y desaprender todo el tiempo, ¿no? Por eso, como padres podemos decir, pero es que no es posible que no puedas, pararte bien, o no puede ser que bajes así todo desalineado, ¿no? O no puede ser que no puedas ni saludar. Pues sí, sí puede ser, porque su cerebro está en otro mood, ¿no? Está en este reseteo, está haciendo así como, a ver, espérame, me acaban de resetear y estoy como tratando de lidiar con esto, que ahora ya empieza la masturbación, claro, ¿no? Empieza este interés sexual, y, o sea, perdón, pero mi atención va en otro sentido. No va tanto a la parte de, pues, hábitos, costumbres, o sea, perdón, ¿qué te pasa? ¿No? Es como chicos que no se quieren bañar, ¿no? Que como, ¿para qué me voy a bañar si así estoy bien? Necesitan, necesitan vivirse, ¿no? Necesitan también entender que el cuerpo va cambiando y entonces van experimentando estas situaciones en donde los niños no pueden reconocerse en el espejo, ¿no? Porque su cuerpo cambia, sus manos cambian, porque ya empiezan a tirar todo, ¿no? Ay, manos de mantequilla, ay, es que no puede ser que no puedas pasar ni por la puerta. No, porque su dimensión cambia corporalmente. Por lo tanto, al momento de querer pasar van a tener más accidentes, ¿no? Y entonces esto es normal. Y justamente si no tenemos, volvemos a encontrar, si no tenemos adultos que nos puedan seguir sosteniendo y dirigiendo, pues entonces el adolescente es muy fácil que se pierda, ¿no? Que no encuentre un camino o que sí encuentre un camino con adolescentes que tienen quizás similitudes y problemas y entonces experimenten cosas, ¿no? Afuera, porque también están en este proceso de aceptación, individuación, y que para llegar a la individuación tiene que haber mucho enojo con los padres, ¿no? Aquí otra vez se pone a prueba el apego y el vínculo, la confianza, pero sobre todo en esta fase, si estamos hablando de un niño que fue violentado en preescolar y nunca lo reveló, pasó a la fase de la latencia porque afortunadamente ya no continuó la violencia. Pero cuando llega a la adolescencia, como es este gran reseteo, el cerebro va a mandar imágenes, sensaciones, va a mandar de todo, de tal manera que el adolescente va a empezar a decir, a ver, espérame, acabo de recordar que es que creo que cuando estaba chiquito, me acuerdo cuando fui a tal, entonces en esta etapa de la adolescencia, y Quiroga lo habla muy bien, cómo los traumas vuelven a agarrar un sentido, ¿no? Si hablamos de manera cronológica, lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, el trauma es atemporal.
Por lo tanto, no tiene un tiempo. El trauma puede, por eso las fases del trauma, ¿no? Hay una fase de un trauma en donde se puede llegar a encapsular, la fase de la latencia, pero cuando llegan a la adolescencia, como hay una gran, o se genera tantos estímulos, tanto de agresión, sexuales, angustia, ansiedades, ahí es donde va a salir. Y entonces podemos tener adolescentes que apenas están hablando de la transgresión que vivieron, ¿no? Y entonces pueden venir, ¿no? Estos duelos atorados, estos enojos, estas ganas de ser ahora sí más crítico, ¿no? Situaciones antisociales, entonces que empiecen a aparecer en esta etapa situaciones que van a empezar a emerger, ¿no? Y justo acá va a haber una constante progresión, digresión y regresión. Es decir, ojalá fuera una línea del tiempo. Por eso lo que hace Quiroga, y me parece que es Peter Blood, es hablar de la adolescencia así, ¿no? Pubertad, adolescencia temprana, media y tardía. Sin embargo, no se da de manera lineal. Podemos tener estos subes y bajas, ¿no? Y entonces podemos tener sí una progresión aparente, pero ¡pum!, me vuelvo a regresar. Por eso nuestros adolescentes dicen, es que ya soy un adolescente, ¿no? Es que yo ya lo puedo hacer, es que ya me puedo ir, es que yo me quiero ir solo a la plaza con mis amigos y que me dejes, ¿no? Sin embargo, necesito tu dinero, necesito tu cuidado, necesito tu cariño, pero me siento mal porque no me haces el desayuno. Y entonces es un ir y venir, ¿no? Con nuestros adolescentes, que si no lo sabemos entender, entonces, claro, está rebelde, claro, pues es que como ya no me quiere, claro, pues que es que está muy berrinchudo, ay, está muy en la adolescencia, ¿no? Y entonces los adolescentes también van a manifestar situaciones traumáticas a partir también del área conductual y de la forma de afectiva. Y a esto nos vamos a encontrar como sus mecanismos aprendidos en etapas tempranas que tiene que ver con la adaptación y su adaptabilidad se va a poner a prueba. ¿Qué tanto se van a poder como sostener o qué tanto de plano realmente esto es un tsunami, que son chicos que fácilmente van a caer en bulimia, anorexia, situaciones sociopáticas? Por eso una de las secuelas que menciona mucho Echeverúa dentro de las adolescentes es anorexia bulimia, ¿no? Que podamos encontrar adicciones, que podamos encontrar situaciones sociopáticas, ¿no? El cutting. Entonces, son situaciones que de alguna manera los chicos van a empezar en esta etapa a emerger, ¿no? Bien. Y hasta acá es como la primera parte de la metapsicología del desarrollo. Es importante mencionar que en cada etapa, incluso de la adolescencia, así como se divide desde la temprana y la media, en la temprana tiene que ver mucho con la individuación, ¿no? Con esta madre o con este padre, con este aparente rechazo hacia la madre, hacia los hábitos y costumbres que tiene mi familia, porque necesito enojarme para diferenciarme y saber quién soy yo. Mientras que en la etapa media son estos adolescentes entre los 14, 15 y 16 años que ya buscan el complemento social, el pertenecer, son más competitivos, la parte corporal ya está un poco más definida, ¿no? Buscan relacionarse con el otro, necesitan recibir afecto ya no de esta madre o de este padre, sino también de un novio, ¿no? Estamos hablando de adolescentes con un desarrollo medianamente normal, ¿no? Que necesitan explorar a través de las series televisivas, de este uso de medios digitales para poder relacionarse y sentir que están integrados, ser vistos, ser aceptados, ¿no? Por eso podemos encontrar en adolescentes que cuando tienen redes sociales y de verdad tienen esta vida ahí, y son poco vistos o son transgredidos también en esa área, bueno, pues claro que van a venir situaciones emocionales importantes, ¿no? Las depresivas, un intento suicida o llegar a suicidarse. Entonces, son situaciones que en esta etapa de la adolescencia media empiezan a buscar intereses, ¿no? Se siguen diferenciando del padre y de la madre, evidentemente. Se va generando justamente esta parte de la identificación con el género, con el rol, la identidad sexual, y finalmente la etapa tardía que tiene que ver justamente ya con intereses, con vocación, con la elección de carrera,
con, ¿no? Empezar a elegir un poco más. Viene esta, em, digamos, esta conciliación con la madre o con el padre, en donde primero estamos muy peleados y ya después venimos en la conciliación y nos damos cuenta que podemos coexistir en un mismo lugar y se dan estos intereses, ¿no? Estamos hablando de preparatorianos que están por salir e ingresar a la universidad, ¿no? La elección de la carrera es sumamente importante, más allá de porque tienen que entrar a una carrera, sino que tiene que ver con la elección, con la vocación, con los intereses, con el desarrollo no solamente intelectual, sino también emocional. Y que, como dicen, ¿no? La carrera no la eliges, ella te escoge. Son situaciones que se van dando hasta que finalmente, por eso en este desarrollo aparentemente normal, el cerebro se va constituyendo de una forma que por eso a los 21 o 22 años ya podemos hablar de una personalidad que, si bien es cierto, ya está un poco más consolidada, que todavía falta, pero ya podemos hablar de estos rasgos, ¿no? Por eso una de las situaciones, por ejemplo, en borderline, en situaciones sociopáticas, ya podemos empezar a ver y las pruebas psicológicas ya están diseñadas, por ejemplo, en Minnesota para adolescentes, el PAI de adolescentes, está determinado para una población a partir de ahí para poder detectar, ¿no? Que ya se está estructurando cierta personalidad, ¿no? Hasta que finalmente ya la tenemos. Ahí estamos pudiendo hablar que en la adolescencia media a tardía ya podemos empezar a integrar unas características, ¿no? Ya de esta personalidad que se está haciendo ver, que ya se está manifestando. A diferencia de los niños, en donde podemos encontrar pruebas que solamente nos dan a lo mejor factores de personalidad, características, unas pinceladas ahí, sin embargo, todavía no está conformado. Mientras que en la adolescencia de los 14 en adelante ya podemos empezar a ver estas situaciones y un poco más marcado trastornos en el desarrollo, ¿no? O más en cuanto a la parte de la psicopatología. Ya se empieza a vislumbrar. Muy bien. Y entonces en esta parte de la metapsicología del desarrollo, pues también es importante entrar a la parte psicosexual, ¿no? Les decía una pincelada porque evidentemente cada tema es importante conocerlo, pero la sexualidad es justamente esta interacción con factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y culturales, ¿no? No es lo mismo vivir en una población oaxaqueña, ¿no? En donde tienen usos y costumbres en relación a la sexualidad, a estar aquí en Ciudad de México, ¿no? O incluso dentro de la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor un Xochimilco, en la región un poco eh, más alejada hacia, o pegada acá hacia Estado de México, no lo sé, ¿no? Vamos a encontrar usos y costumbres. Entonces se conforma de todo esto la sexualidad. Y en resumen, lo que dice la OMS es que la sexualidad es todo aquello que vamos a expresar, todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia sexual, y fíjense, si se alteró la parte de cómo sentimos, nos están transgrediendo. Si lo que hicieron fue en cuanto a parte del pensar, de cómo estamos pensando, es decir, una corrupción de menor, el cómo nos tradujeron que debería de ser la sexualidad, y tiene que ver con el cómo la voy a conformar y cómo la ideo cognitivamente hablando y pensando ideológicamente, pues entonces se está transgrediendo, ¿no? Y con lo que hacemos, pero el hacemos no solamente en la parte lo que yo hago, sino lo que también me hace, ¿no? Entonces, por eso es importante como detallar qué sí es violencia sexual, ¿no? Hasta dónde se transgredió. Y si quizás tiene un buen desarrollo, pues a lo mejor no llegó a una etapa profunda, pero sí llegó a lo mejor nada más al área conductual. Y no pasó al área afectiva, y a lo mejor no pasó a un área somática, ¿no? En donde el cuerpo ya empieza a responder, y a lo mejor no llegó quizás a instaurarse ya como tal una lesión que evidentemente sea difícil que se apegue a un tratamiento, ¿no? ¿Cómo vamos como por niveles, ¿no? De manera muy breve, ¿no? Los salones de la sexualidad, y que es importante porque tenemos que saber dónde afectó, ¿no? Ya sea la identificación de su género, en la elección, en cómo vive el erotismo, ¿no? Niños que sobre todo lo pueden ver,
niñas hipersexualizadas o niños hipersexualizados, en donde han concebido que el poder tener atención de un adulto o el poder tener afecto por parte de un adulto es a través de la seducción. ¿Cuántas veces podemos encontrar niñas que ya aprendieron un estilo, una forma de relacionarse para ser vistas? Y entonces es una manera, finalmente es algo que ya se aprendió, es algo que se naturalizó, no es que ellas hayan elegido. Alguien vino y les insertó que esa era la forma, ¿no? De llegar. Y aunque de repente llegue la culpa y la vergüenza, pero finalmente es algo que también hay una conducta a la repetición, y esto tiene que ver con explicaciones neurocerebrales, ¿no? Que tiene que ver con el hemisferio derecho, es que cuando el niño en etapas muy tempranas se le dijo y se le construyó este tipo de situaciones, evidentemente va a haber una compulsión en la repetición. Por eso podemos encontrar niños o niñas o incluso adolescentes que dicen, es que no sé por qué lo hago, pero lo estoy haciendo, ¿no? Me estoy relacionando con gente que me está dañando. Por eso en la violencia sexual podemos encontrar que no solamente hubo el delito, sino que hay varios escenarios en donde se repite el abuso. ¿Por qué? Porque es una conducta, es una situación a la repetición, pero es de manera compulsiva, no es algo consciente todavía, es algo que tiene que ver con sus conexiones cerebrales de cómo se dieron y que entonces es necesario para ella, ¿no? Por eso es importante conocer, bueno, cómo está percibiendo la relación sexual, cómo está percibiendo el cómo se está relacionando, ¿no? Que a lo mejor se esté relacionando con hombres que son quizás patanes, agresivos, violentos, que denigran, y que cuando a lo mejor se les presenta a esta persona educada, más amable, más afectiva, ahí es donde hay un rechazo importante. ¿Por qué? Porque eso no lo conocen, pero esto, cuando llega, les resuena, los conecta a ese momento, y esto sí lo puedo aceptar porque eso sí lo conozco, y es mucho más fácil que mi cerebro acepte aquello que conoce que aquello que no. Simplemente nuestra comida. En muchas ocasiones, si hemos tenido un platillo favorito y llegamos a un restaurante que nunca hemos llegado a comer, pero tiene ese platillo que me encanta, yo lo puedo pedir. Y cuando voy a dar pues sí, el primer bocado, lo voy a probar, mi cerebro registra un sabor, una sensación, tengo memoria. Al momento de quererlo comer, yo voy a querer replicarlo, pero si al momento en que lo como el sabor no me gusta, lo voy a rechazar. Y no porque sea bueno o malo, sino porque mi cerebro registró que ese sabor no lo asocia con lo que estoy comiendo. Sin embargo, si me traen un platillo y me evoca a mi memoria, a mi pensamiento y a ese momento, por supuesto que lo voy a estar comiendo. ¿Por qué? Porque es algo que conozco. Así, a grosso modo, es algo que pasa también con las víctimas de violencia sexual, ¿no? La afectividad, evidentemente, es como me voy relacionando, amor-culpa, amor-odio, el cómo me apego a las cosas o cómo me vinculo de manera segura o me vinculo de manera a través de la incertidumbre. De igual manera, es algo aprendido, ¿no? La reproductividad, qué tanto me cuido, que no tiene que ver solamente con la práctica de relaciones sexuales para procrear, sino que tiene que ver con la parte de autocuidado. ¿Cuántas veces podemos ver a estas adolescentes que se cortan, que no comen, ¿no? O que vomitan, o que tienen un exceso en el consumo y entonces empiezan a crecer, ¿no? O que están consumiendo, la clínica del vacío. Entonces, ¿cómo cada olón, ¿no? Cuando conocemos de sexualidad podemos integrar hasta dónde viene esta afectación también, no solamente en la parte de la personalidad, sino también en su desarrollo psicosexual. Los estadios de 0 a 6 años, de 6 a 12 y de 12 a 17. Y acá me gustaría como saber si alguno de ustedes sabe un poco del desarrollo psicosexual, ¿no? De 0 a 6 años, ¿qué es lo que deberíamos estar encontrando en una sexualidad de 0 a 6 años? ¿Qué sería lo normal encontrar en este tipo de niños y cuál sería lo atípico? Pues como para poder decir, aquí ya me está hablando de una situación que seguramente ya fueron transgredidos, ¿no? Me gustaría saber quién de ustedes pudiera como quizás dar alguna pincelada o abordar un poquito más.
No sé si Gabriela o Claudia o Ivonne, algo que ustedes puedan como mencionar que creen que se puede estar dando de 0 a 6 años. O igual si no han tenido interacción también me lo pueden decir, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los chiquitos de preescolar, ¿no? Que más o menos desde los 3 a los 5 años. Por ejemplo, viene mucho el reconocimiento de sí mismo, el identificar con sus compañeritos las partes del cuerpo, o sea, están experimentando, como es un autodescubrimiento, por lo que ellos pueden tocarse, ¿no? Y estos se llaman, pues, como juegos sexuales, ¿no? Se consideraría que puede ser normal. Sí. La verdad es que más chiquito no lo tengo muy identificado. Ok, no te preocupes. De 0 a 6 años es una etapa, digo, la puse muy amplia, pero también se subdivide, ¿no? Entender que los niños de 0 a 3 años, 2 años 9, 2 años 11 meses, el placer es a través de todo lo que se meten en la boca, ¿no? Van explorando, llegan a su cuerpo de manera casi sin saberlo, ¿no? Exploran el placer, se tocan y a lo mejor si se pellizcan o se muerden lloran porque no sabían que era su mano, ¿no? Cuando están comiendo y de repente, se muerden y están descubriendo el dolor. Entonces, bueno, ahí en esta etapa, incluso cuando, si ustedes han tenido bebés a la mano o ya fueron madres, cuando uno está limpiando, ¿no? Puede ser que por lo menos en los niños se vuelvan a orinar. Ahí experimentaron placer, ¿no? Y entonces evidentemente son niños que están como muy en esta parte de sensorial y entonces todo les puede causar, ¿no? Están generando conexiones, están generando sensaciones. Después viene de los 3 a los ya 6 años, en donde justamente viene esta identificación mamá-papá, ¿no? Los niños que empiezan a explorar el por qué cuando voy al baño con mamá ella se sienta y por qué cuando voy al baño con papá él está parado. ¿Qué es lo que tengo yo entre las piernas? ¿Qué es lo que tiene mi mamá en las piernas? ¿Por qué tiene, no? Entonces empieza esta observación un poco más y descubrir también de su propio cuerpo. Y aquí es donde se da justo la autoexploración que es diferente a la masturbación. La autoexploración, sobre todo entre los 3, 4, 5 años, y que a veces por eso llegan los padres sumamente espantados, y tienen la razón también, es que mi niño se está frotando, ¿no? Y viene esta fantasía de, claro, seguramente alguien lo violentó. Y uno, tenemos que observar qué es lo que está pasando en estos momentos en la familia, porque también la autoestimulación puede deberse a una gran ansiedad que está experimentando el niño, que a través de frotarse experimenta esta sensación de placer, pero también de, es catártico, y entonces me relajo, ¿no? Por eso en ocasiones los niños pueden, o los padres pueden ver la autoestimulación cuando están en situaciones de relajación, a la hora del baño, cuando están viendo la televisión y están echados en el sillón. Y entonces los niños van experimentando, mi pene se paró, ¿no? Sentí la necesidad de juntar mis piernitas, las niñas. Entonces, ¿cómo de alguna manera identificar qué es una conducta normal a cuando ya es diferente? No es lo mismo tener una autoestimulación así sin mayor noción a niños que ya buscan encerrarse, buscan ver, buscan hacer, buscan frotarse de cierta manera, muy de adultos. Ahí es donde podemos decir, no, esta autoestimulación ya no corresponde a la autoestimulación que debería de tener un niño en esta época, ¿no? Empieza justamente como lo decías, Ivonne, el jugar mucho este juego de imitación mamá-papá, los besitos, los piquitos, el voy a tener un noviecito, a la maestra, al doctor, ¿no? O sea, es muy normal el juego de la imitación. Y es muy normal empezarse a tocar como este juego de exploración. A diferencia ya cuando un niño lo que hace es bájate los pantaloncitos
y yo te voy a tocar y luego tú me tocas, pero no le puedes decir a nadie, o ya te traje esto para que te dejes tocar, ¿no? Cuando ya lo hace de manera más compulsiva. Ahí es donde ya podemos empezar a detectar, o sea, son estos focos de amarillos a rojos, ¿no? Viene la edad de los 6 años, o sea, esto va en incremento, ¿no? 4, 5 años, 6 años, en donde es muy normal que haya esta autoestimulación. Y les repito, hay que identificar si la autoestimulación es porque hay una situación crítica en la familia de muchísima ansiedad, que el niño está en esta parte sensorial y lo único que encuentra es que a través de la autoestimulación puede descargar. A diferencia de niños que ya fueron autoestimulados o que vieron, ¿no? Y entonces a partir de ahí se da estas situaciones repetitivas. Tenemos que recordar que a esta edad es muy común que las familias mexicanas de repente duerman con los hijos en medio o que mantengan relaciones sexuales en el cuarto, ¿no? Y entonces esto también despierta algo, también despierta sensaciones. Dentro de la entrevista él los ha visto, ¿no? Qué tanto cierran la puerta, en qué momento del día tiene la pareja intimidad, cierto tipo de situaciones como para poder descartar esta clínica diferencial, ¿no? Que lo que está presentando este niño es sí por un evento de violencia sexual o es justamente por una situación de una mala crianza o falta de conocimiento por parte de los padres en decir, ay, es que está chiquito, ni se da cuenta. Es que está dormido, ni se da cuenta. No, por supuesto que se da cuenta. Lo que pasa es que no creen que los niños, aunque están dormidos, su cerebro sí se relaja, pero estamos en conexión. Recibimos cosas, escuchamos cosas, ¿no? Sentimos, olemos. Entonces, bueno, es interesante. Entonces tenemos que ir haciendo esta clínica diferencial de los 0 a los 6 años. ¿Qué sí corresponde y qué no? En esta etapa es muy normal que los niños empiecen a saber las partes de su cuerpo, ¿no? En donde empiecen estos programas que ya se implementan como de prevención de abuso sexual infantil para el reconocimiento de sus partes, partes privadas, partes públicas, ¿no? A quién te puede tocar, quién no te puede tocar, ¿no? Sin embargo, algo que falta ahí es que en muchas de las ocasiones se llega a los niños a través del juego, a través de generar un vínculo afectivo importante. Entonces, de tal forma que el niño piensa, considera o cree que este amor que me está dando este adulto o este adolescente, porque puede ser ellos por un adolescente, o incluso por ahí en la misma edad, es parte normal, ¿no? Entonces, sí es importantísimo hablar, ¿no? Desde la parte profunda, desde la prevención, decir, a ver, también pueden llegar por ahí. Entonces tenemos que irles apalabrando a los niños las emociones y las sensaciones. Se puede sentir bonito, sí se siente bonito, pero solamente tú te puedes tocar, ¿no? Pero, ¿no? Y esto tiene que ver con vinculación, apego y seguridad, ¿no? Y confianza. En el siguiente estadio, que es de 6 a 12 años, bueno, lo decíamos hace rato, los niños deberían entrar a una etapa de latencia, a una etapa en donde pareciera que se duermen un poco estos impulsos sexuales, ¿no? Normales, que se duermen un poquito, porque tiene que haber cabida a todo este desarrollo del proceso de cerebro, ¿no? Empieza a exigirse el cerebro a tener esta atención, a construcción, a adaptarse al juego, a vivenciarlo, a integrarse, a la parte de la moral. Aquí se empieza, no es que se empiece apenas a desarrollar, sino que aquí, justo como los niños empiezan a interactuar con más niños, la primaria que finalmente es lidiar con el otro, la parte social, la parte de las normas, ¿no? De consecuencia y castigo, pues entonces los niños evidentemente empiezan a formarse esta moral, ¿no? Y este juicio, y un poco no todavía desarrollar la parte crítica, pero sí empiezan a verse y a darse cuenta de por qué le pegan, por qué él se ríe, por qué a mi mamá le pegan, por qué me dejan, por qué, ¿no? Y hay una parte emocional importantísima en esta área de los 6 a los 12 años, ¿no? De 6 a 8 es normal este juego de pares, ¿no? Sí hay de repente, y digo de pares porque es niños con niños, niñas con niñas, ¿no? Hay esta diferenciación importante de, ay, me caen gordos los niños son horribles, son babosas, no saben jugar, todas rosas, ¿no? Es normal. Juegos reglados.
Y después viene esta parte de los 9 en adelante. A los 9 se dice que el niño es como esta infancia sin retorno. A los 9 se despierta un grado de conciencia importante en estos niños, en donde se dan cuenta que la vida ya va para arriba, ya no va para abajo. Se pueden ver con los niños chiquitos y entonces es como, híjole, es como estas primeras apariciones de lo que va a ser la adolescencia. Bueno, se da de los 3 a los 5 años, estas primeras destellos, pero a los 9 empieza otra vez esta situación de, híjole, ya empiezo a cuestionarme si existen o no los Reyes Magos, ¿no? Me empiezo a cuestionar y ya me doy cuenta que el ratón de los dientes no es ratón, es papá o es mamá, ¿no? Y muchas situaciones a la redonda que ya empieza este juicio y este criterio, ¿no? De operaciones mágicas y concretas, ya empezamos a tener operaciones un poco más desarrolladas, ¿no? Operaciones más formales. Entonces, bueno, se va dando un cambio también a nivel cognitivo, a nivel emocional, de madurez que se va gestando. Y en la sexualidad, pues evidentemente es aquí donde empiezan a aparecer estos primeros destellos, ¿no? De, ay, mi gusto ya empieza a agarrar, a ponerse de un tono diferente, ¿no? Si estamos hablando de niñas de 9 años en adelante. Entonces, bueno, ya empiezan a oler, empiezan a sudar, los niños también. En los niños entre los, ¿qué será? 10 años, ¿no? Estos a lo que le llaman los sueños húmedos. Hay muchos programas a partir de los 9 años con la primera luna, ¿no? Para que entonces ya empiezan a dividirse a los niños para hablarles de reproducción, de infecciones de transmisión sexual, de embarazo, ¿no? Aquí es donde ya empieza a gestarse un poco más esta sexualidad un poco más intelectualizada, por así decirlo, ¿no? Hasta que finalmente llegan a los 12 años y como lo decía hace rato, empiezan estos impulsos, empiezan a aparecer ya todavía más marcado los primeros cambios fisiológicos. En niños a los 11 años ya se les empieza a ver quizás un poquito de bigote, esta voz que se empieza como estos gallos que se dan, ¿no? Empieza a aparecer esta parte de lo que se le llama la manzana de Adán. En estas niñas que van creciendo se dan estos estirones, ¿no? En donde, bueno, pues todo esto es lo que se va dando la primera menarca en niñas. Entonces, todo esto es lo que se va dando de 6 a 12 años. ¿Y qué pasa cuando es atípico? Cuando podemos encontrar niños de 9 años a lo mejor ya masturbándose, ¿no? Cuando estamos viendo, cuando niños ya están viendo pornografía, cuando niños están queriendo tocar los pechos de sus maestras o de las niñas, cuando ya están introduciendo incluso objetos a otros niños, ¿no? Estos juegos sexuales que ya van con un intercambio más allá, en donde ya no es entonces un juego sexual, entonces ya se convierte en un abuso. Y así le vamos dando. Y de los 12 a los 17 años, bueno, pues ya es la aparición total de los cambios fisiológicos, se integra más la voz, el cuerpo, ¿no? La estatura, si bien es cierto el desarrollo corporal debería de darse hasta incluso hasta los 21 años, fisiológicamente hablando el cuerpo sigue creciendo, sin embargo, va muy ligado el crecimiento con la aparición de los impulsos sexuales. Algo que seguramente en su clínica o en las periciales que ustedes puedan realizar, y esto es algo muy característico sobre todo de las adolescentes que fueron violentadas desde muy pequeñas. Como les decía, no solamente es que el niño no pueda entrar a la fase de latencia y que esté sobreestimulado todo el tiempo. Si estoy mencionando que el crecimiento va muy ligado con el desarrollo sexual, ¿qué creen que pase en una niña que ha sido violentada durante N cantidad de tiempo? Vamos a hablarlo desde los 6 años hasta los 14 años que ella lo revela. ¿Qué creen que pase a nivel de crecimiento? ¿Quién se atreve a pensarlo y a madurarlo y dar a lo mejor una respuesta? Es una característica que se da. Repito, no podemos decir en todas las chicas se da tal cosa, pero si hacemos esta buena investigación y podemos dar cuenta de 100 o de 50 casos que presentamos, quizás 35 casos tenemos chicas así, ¿quién se anima? ¿Qué estará pasando? La hormona del crecimiento va muy de la mano con la aparición de los primeros cambios fisiológicos, pero va muy ligado también al desarrollo psicosexual.
¿Qué creen que pase en cuanto a desarrollo? Les comentaba hace rato, se da los trastornos de la conducta alimentaria, es una de las cosas que se da. ¿Qué creen que se dé? Hormona de crecimiento. ¿Qué creen que podamos encontrar? Sobre todo en esta fase. ¿Nadie? Ok. Una de las cosas que se dan en esta fase es que la talla es importante. Entonces, si han estado siendo víctimas de abuso sexual, incluso ya de estar manteniendo ya relaciones sexuales con el agresor, es que evidentemente la talla se queda baja a comparación incluso del resto ya, si lo hablamos como de su familia, la talla media que debería de tener por genética, evidentemente los niños van a detener su desarrollo. Y esto es de verdad con endocrinólogo, pediatra, ¿no? Y cerebralmente. El niño necesita, si el niño no mantiene todavía relaciones sexuales o digamos, esto se mantiene todavía un poco cuidado, acompañado, para que entonces cuando se pueda dar, se dé en una etapa emocionalmente mejor o con mayor información, una de las cosas que se afectan es en la talla. En muchas ocasiones cuando estamos entrevistando niñas de 14, 13 años, 15 años, que han sido víctimas a lo mejor por su padre durante un tiempo importante, una de las cosas que vemos cuando hacemos, por ejemplo, estado mental y hablamos de tez morena, tez clara, talla no sé qué, peso tal, vamos a poder encontrar justamente peso bajo quizás, vamos a poder encontrar a lo mejor niñas muy estilizadas, que pareciera que cronológicamente hablando estamos en una etapa menor a la de los 15 años, pareciera que el cuerpo no avanza, que no hay un desarrollo normal que pudiera haber tenido si no hubiera sido afectada de esta manera. Entonces, la talla y el crecimiento, claro que se ven afectados, ¿no? Y eso es muy característico sobre todo de aquellas que han sido víctimas durante un tiempo muy prolongado. Entonces, ¿por qué? Porque no es que solamente cognitivamente no les alcance para la lectoescritura, que haya fallas atencionales, toma de decisiones, memoria. No, también podemos ver la talla, el peso. Por eso es importante saber, ¿no? Bueno, cuáles han sido los informes pediátricos, qué es lo que dice, la relación en cuanto a las enfermedades que han tenido, el historial, ¿no? Entonces, algo que vamos a poder encontrar acá es que sean chicas que de plano no aparentan la edad que dicen tener. A diferencia de las chicas que han sido abusadas a lo mejor cuando entraron a la adolescencia y ya antes de la adolescencia no tuvieron ningún tipo de episodio, ¿no? Va a ser diferente. Incluso va a ser diferente de aquellos preescolares que vivieron violencia sexual, pasan esta fase de latencia y a lo mejor en la adolescencia se reactiva, nada más el trauma. Entonces, sí es interesante cómo se da, ¿no? Y cómo va ligado, o sea, por eso siempre digo, si le vamos a entrar, entremos a la profundidad para que al momento de hacer estas estimaciones y estas conclusiones entre nuestros informes podamos tener todo este sustento. Esto está ahí, solamente falta que nosotros lo agreguemos a nuestro informe para poder dar una buena afectación, como hasta en eso se puede tener una afectación importante, ¿no? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? Ah, aquí. Muy bien. Adelante, Gaby. Adelante. Ok, son las 8:33, me parece, y me gustaría dar un descanso, ¿no? Para poder regresar en la última parte que tiene que ver ya con alteraciones y finalmente metodología para la integración del informe. Entonces, bueno, llegaríamos para los dos últimos ejes temáticos que son importantes atender para la integración de los informes de niños, niñas y adolescentes.
y listo. Entonces les damos, ¿qué serán? Claudia, ¿me ayudas con el tiempo de receso, por favor? Sí, maestra. ¿Desea unos 15 minutitos? Está bien. Ujú. Ok. Regresamos 8:50. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Listo. Cuando usted guste iniciar. Muchas gracias. Voy a empezar entonces a compartir. Y bueno, la verdad es que hice varias diapositivas. Sin embargo, bueno, voy a estar como más rápida para poder llegar a la parte de metodología, que es como la parte también esencial, en donde hemos venido viendo el contenido del informe y después viene la parte de la estructura del informe, ¿no? Como les decía en un inicio, tenemos que tener este gran hilvanaje entre el contenido y forma. Si no tenemos estas dos, bueno, pues finalmente de nada sirve tener un buen contexto clínico si no sabemos cómo agrupar la información, ordenarla, integrarla y sobre todo que quede lo más clara posible porque sabemos que esto va para sobre todo abogados que poco conocen, ¿no? de la psicología y entonces van a poder entender un término diferente y fuera de contexto. Las alteraciones, bueno, la verdad es que es algo como muy, igual como una pincelada, sabemos que vamos a tener alteraciones después de haberles dado este breve recorrido, pues claro que vamos a tener situaciones o implicaciones totalmente tanto inmediatas a mediano y largo plazo a nivel emocional y cognitivo, ¿no? Y a partir de ahí se pueden desarrollar otro tipo de síntomas, como tiene que ver con la parte somática, con la parte además conductual, ¿no? Que podemos verlo en el área psicosexual, podemos verlo en la interacción con su familia, con su entorno inmediato, con la parte escolar, con la parte social, con la parte del contexto de trabajo, en el caso de que ya haya algunos adolescentes que tengan 17 años y también ya estén trabajando, ¿no? Entonces, como de manera muy, muy breve, ¿no? Vamos a tener estas alteraciones en estas áreas. Como les decía al inicio, quizás en algunas áreas no se configure de tal manera la alteración y eso tiene que ver muchísimo con el contexto, con la capacidad resiliente de la persona, con las redes de apoyo, con el momento en hacer la evaluación psicológica, ¿no? Entonces, bueno, cada caso va a ser totalmente específico. Por eso se pueden presentar sintomatología todavía más intensa o que en realidad podamos tener una sintomatología, no es que sea leve, sin embargo, que no se agrave, ¿no? O crónica. Algunos de los principales abordajes, la verdad es que todavía hay muchos más. Acá, por ejemplo, me faltó poner quizás de la neurociencia afectiva, en donde también tenemos un gran sustento teórico y para poder hacer un buen abordaje, un buen hilvanaje. El modelo de Finkelor, ¿no? Que tiene que ver justamente con la sexualización traumática, la estigmatización que sufren los niños, la traición, la pérdida de control, cómo él va explicando, ¿no? La violencia sexual desde esta parte, de estos enfoques. Desde la parte del trauma y trauma complejo, ¿no? Todo lo que implica padecer un trauma, las fases y evidentemente que va a exponer a la persona a cómo va a poder enfrentarlo o no. Echeverú habla muy bien en cuanto, y es como muy claro, ¿no? En cuanto a la lesión, que puede llegar a ser algo clínico, pero es agudo, pero digamos que en esta fase sí hay una alteración importante en varias áreas de su vida, en varias esferas, sin embargo, con una buena atención, un buen abordaje, puede tener un pronóstico diferente a cuando ya hay secuelas importantes de tal manera que no puede adherirse a algún tratamiento y entonces la secuela justamente eso, ¿no? Ya quedó implicado incluso en algún tipo de trastorno de personalidad o que curse con otro tipo de psicopatología, pero que ya esté ahí, ¿no? Adherido, abonado. Entonces sea mucho más difícil que con un solamente tratamiento podamos tener algún cambio, ¿no? Una reestructuración, sino más bien a lo mejor solamente es como de acompañamiento o de contención cuando así lo necesite.
Hay estudios en donde refieren, por ejemplo, que en el caso del trauma, cuando se da en etapas importantes de la vida, sobre todo preescolares, o ya que tiene que ver de 6 a los 12 años aproximadamente, y es de manera intensa, una de las cosas que se pueden estar empezando a gestar justo es estas personalidades limítrofes, ¿no? Que ya pudiéramos estar hablando incluso de una secuela de una situación de violencia sexual, entre otras, ¿no? Pueden ser varias, pero el tipo border es una que se puede empezar a ver sobre todo cuando hacemos evaluaciones adultas, que podemos estar presentando, no en todas, alguna característica importante o similar en cuanto a estos rasgos. Algunas tienen ya rasgos y algunas sí presentan como tal, se les configura un trastorno de personalidad de tipo border. Finalmente tenemos que entender el tipo penal dependiendo del lugar en donde nos encontremos, ¿no? Esto es solamente unos pequeños, que casi no se ve, una disculpa, pero tiene que ver con tocamientos, con tocamiento, con pornografía, con eyaculación, con lo que mencionaba hace rato, todo lo que tenga que ver con la sexualidad y el cómo se transgrede desde lo que pienso, desde lo que siento, desde lo que veo, desde lo que imagino, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, que es un todo, pues evidentemente va a haber una transgresión, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a depender que sea del tipo penal? Pues seguramente de nuestro código penal, ¿no? Qué tanto está configurado o no, y tenemos que revisarlo. Y cómo sustentarlo también desde ahí. Una de las cosas que menciona justamente esta parte de los tipos penales que pueden haber, se dividen en 3 partes, ¿no? Una es cuando tiene que ver con sin contacto físico, que puede ser esta sexualización verbal, ay, qué bonita, qué bella, es que me encantaría tener una mujer como tú, es que si tú estuvieras a mi lado yo estaría no sé qué, insinuaciones, estos acosos sexuales, es que cómo me encantaría hacerte tal cosa. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte verbal, y que evidentemente no hay un contacto físico, pero sí hay esta situación, ¿no? De manera sistemática o no, hacia una persona. La inducción hacia un niño o adolescente que se desnude, o se masturbe delante del agresor. El agresor no haya este contacto, pero sí le solicita, ¿no? Observar o tomar fotografías, ¿no? O que los niños puedan realizar actividades y ellos estén grabando o tomando fotografías, el que se estén bañando y la persona esté pues ya sea masturbándose enfrente de ellos, ¿no? Entonces, exposición de material pornográfico, exhibición de genitales, realizar actos sexuales intencionalmente en presencia de una persona menor de edad, utilización del niño o niña en elaboración de material pornográfico, ¿no? Estos son solamente uno de los tipos de violencia sexual sin contacto físico. Y aquí me faltó el de con contacto físico, bueno, pues evidentemente ya cuando la persona ya está en interacción con el niño, con la niña o con el adolescente, ¿no? Hasta llegar incluso a violación, ya sea con diversos objetos o incluso con el pene. Acá, para ir como viendo hacia la metodología, cuando hacemos esta integración del informe, esto que fue una pincelada, la verdad, de todos los elementos que tenemos que tener en la mesa para poder hacer una adecuada interpretación y después hacer una integración para después culminar con la escritura que va a ser este documento, pues evidentemente tenemos que tomar muchísimo en cuenta la metodología, porque es nuestra columna vertebral, ¿no? En la columna vertebral, evidentemente, tenemos que tener este planteamiento de problema. Hay quienes hacen todavía más robustas sus informes y le implementan acá hipótesis, hipótesis, objetivos generales, objetivos específicos, ¿no? Como hacerlo todavía más, sí, de una investigación propia del ámbito pericial. Hay quienes solamente se allegan al planteamiento de problema. Y es interesante, a veces los ministerios públicos no saben cómo enunciar el planteamiento del problema y nosotros tenemos que ayudar a ese planteamiento para que se quede lo más claro y definido posible, porque nuestro planteamiento, al finalizar nuestra elaboración del informe, tenemos que contestar ese planteamiento, ¿no? Esa gran pregunta empieza como este cuestionamiento y que tenemos que terminarlo respondiéndolo.
El adecuado uso de la psicometría, una vez que observamos esta metapsicología del desarrollo, pues podemos ir dándonos cuenta de qué tipo de pruebas son las más adecuadas, o por lo menos qué tipo de pruebas pudiera yo agregar, de acuerdo justamente a la capacidad que tiene el niño, al desarrollo, a si existen pruebas que puedan ayudarme a mí a determinar de una o de otra manera el grado de afectación que tiene este pequeño o este adolescente, ¿no? Evidentemente sabemos que entre más grandes estén los niños, pues tenemos un abanico más importante para poder hacer una adecuada aplicación, pero no solamente en cuanto al conocimiento de las pruebas, sino también saber si no están descontinuadas, si están estandarizadas para población mexicana, y si no están estandarizadas para población mexicana, que por lo menos los baremos o las normas de aplicación sí alcance o contemple situaciones latinoamericanas, o que haya una similitud, o lo podemos argumentar desde la confiabilidad que ofrece el instrumento, ¿no? Sabemos que muchos de los instrumentos que tiene, por ejemplo, la librería Vesalius es que es de baremos españoles. Entonces, bueno, hay una similitud entre España y México, entonces tendremos que hacer una buena argumentación en ese sentido. Hay pruebas que también son aplicables y que ya vienen con baremos mexicanos, ¿no? Sin embargo, bueno, es entender en cuanto a la psicometría, que también es un mundo, y que justamente una de las cosas que nos hacen los abogados es saber si el perito sabía o no de pruebas psicológicas específicas en el abuso, en la violencia sexual, ¿no? Entonces, si conocemos de toda la metapsicología y que todo se conecta y que podemos obtener depresión por algún tipo de inventario que apliquemos, una escala, evaluar si hay trauma, ¿no? Evaluar la parte cognitiva, la toma de decisiones, bueno, pues podemos hacer una buena elección de pruebas psicológicas para poder determinar una u otra cosa. Y en caso de que la persona no esté en condiciones de que se le someta a una buena psicometría, pues entonces será nuestra buena exploración del examen mental para poder argumentar por qué en este momento de la evaluación no era factible el uso de pruebas psicológicas, ¿no? Y también a partir de ahí argumentarlo. El marco teórico es sumamente importante, que es justamente toda esta clínica, todo este bagaje que di al principio, saber qué es lo que voy a poner de manera muy sintetizada, porque evidentemente no podemos extendernos demasiado, pero sí hacer estos cortes en la bibliografía que me puedan ayudar a mí a que cuando lo lea la persona quede claro, ¿no? Que quede claro cuál era el desarrollo, cuál es la afectación y las implicaciones que este delito tuvo en la persona, bajo este contexto o este medio en el cual se encuentra. Y finalmente las conclusiones que tienen que ser determinantes y que tenemos que contestar este planteamiento de problema. Y la bibliografía especializada. De preferencia, evidentemente, como toda investigación, bibliografía más reciente, de que no rebase los 5 años. Sabemos que mucho de la bibliografía, por ejemplo, en metapsicología del desarrollo, puede llegar a ser de más tiempo, pero la forma de argumentarlo es que, bueno, hay teóricos que aun cuando hayan sacado algún tipo de teoría o de argumentación en cuanto al desarrollo infantil en épocas, no sé, de hace 10 o 15 años, hoy por hoy siguen siendo vigentes porque hay autores contemporáneos que los siguen citando y en función de eso se sigue gestando muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, el perito se hace en función a eso. ¿A qué tanto podemos manejar la información? Evidentemente confiable, veraz, hasta dónde podemos argumentarlo de la mejor manera posible para que entonces pueda lucir y lejos de que lo ocupen como una situación negativa, nosotros lo podamos pues afrontar y adaptar a las necesidades que está teniendo el peritado. Esto es como la gran columna vertebral, ¿no? Que todo informe debería de tener. La psicometría, evidentemente, hay quienes le ponen pruebas psicológicas, batería de pruebas, ¿no? Existen muchas formas de poner esta parte de la psicometría. Hay quien a veces no pone evaluación del estado mental, hay quien pone, no sé, le ponen de varios nombres la parte del examen mental y después viene la parte de la psicometría. Aquí, por ejemplo, vendría también un apartado especial sobre hechos denunciados. Todo esto que la
el niño, niña o el adolescente nos dijo, evidentemente forman parte de nuestro instrumento, de nuestro informe. Cabe aclarar que si se tuvo la videograbación, pues ojalá se tendría que transcribir todo y entonces tener un gran apartado. Hay quienes lo ponen como un anexo y solamente enmarcan el evento, ¿no? Y hacen referencia a que se agregan anexos y es toda la transcripción de la entrevista en donde se desarrolló de principio a fin. Hay quienes solamente ponen los hechos denunciados, hay quienes ponen algún tipo de argumento para decir que a la persona ya no se le volvió a preguntar sobre los hechos denunciados y que lo que se toma de base fue la declaración que realizó ante el Ministerio Público y hacen como copy-paste y la ponen, ¿no? Como algo que finalmente ya ella o él ya lo dijo frente a una autoridad ministerial y entonces el perito lo retoma y lo coloca. A diferencia de evaluaciones en donde podemos encontrar que la persona o el niño ya pasó por 3 evaluaciones previas y en ocasiones lo que hacen algunos peritos es que hacen esta sábana en donde introducen la primera declaración, si es que hubo alguna ratificación y alguna otra, ¿no? Entonces ponen estas declaraciones que a lo mejor el niño o niña o adolescente pudo hacer para poder encontrar o la consistencia del relato, aun cuando haya fallas en algunas situaciones, o para ayudar a mencionar que hay inconsistencias en el relato, ¿no? Que aquí es esta pequeña trampita para poderlo poner en cuanto a la memoria y trauma, y todo lo que afecta en el trauma, la parte de la memoria y por qué se configura de cierta manera, y por qué los niños o los adolescentes pueden llegar a aparentar que dan un discurso diferente y cómo a partir de acá poder hacer esta diferencia de cuando están simulando alguna situación o efectivamente estamos ante una denuncia real, ¿no? Lo que se habla de las denuncias falsas. Pues bueno, esto es interesante, ¿no? Cómo se va entretejiendo. Y les repito, esto es mucho, mucho a la expertise del perito, ¿no? Les decía hace rato, ¿no? La metodología cualitativa y cuantitativa. De repente, pues sí, nos agarramos a que los abogados o a lo mejor los jueces no saben mucho de metodología o de las ciencias sociales, aun cuando el derecho venga de ahí. Sin embargo, sabemos que en México, bueno, la investigación no es un punto muy fuerte que tengamos. Sin embargo, es interesante y abordarlo, ¿no? Porque justo a partir de conocer de metodología podemos incluso dominar mejor los instrumentos que nosotros utilizamos para hacer la evaluación, para justamente poder determinar y contestar en función de las argumentaciones de decir, bueno, sí, a lo mejor no hay un baremo mexicano de esta prueba, sin embargo el nivel de confiabilidad rebasa el 0.85, lo cual quiere decir, ¿no? Que es una prueba que sí mide lo que dice medir. Por lo tanto, está diseñada, por ejemplo, un PAI o un PAI de adultos o incluso el PAI de adolescentes, ¿no? Está diseñado de tal manera que podemos encontrar inconsistencia en las preguntas, que podemos encontrar si hubo defensividad, si la persona trató de manipular, si la persona trató de simular. ¿Por qué? Porque es un instrumento que viene desde la parte cuantitativa y a partir de ahí tiene un grado de validez que por supuesto que se puede aplicar a una población mexicana, ¿saben? O sea, es importante conocerla para que si la conocemos, nuestras argumentaciones cambian. A diferencia de cuando nos agarran en curva y uno dice, pues es que eso fue lo que me salió en la prueba, pues es que salió en el manual. ¿No? O sea, no es lo mismo decir, es que lo copié tal cual del manual, a decir, no, espérate, el manual dice en este apartado de cómo se construye el instrumento que la confiabilidad y la validez de este instrumento rebasa el 0.85, lo cual es muy bueno en función de pruebas que nada más tienen un grado de fiabilidad de 60%, 65, de 0.65. Entonces, es diferente a cómo argumentamos desde ahí a solamente decir, lo copié del manual, ¿no? Entonces, la parte cuantitativa tiene esta situación de seguir, de deducir, ¿no? Y viene como de varias, esto es como viene como muy puntual las diferencias, pero una de las cosas que me interesa que ustedes puedan tener acá es justamente, déjenme lo pongo acá.
el muestreo estadístico. La parte cuantitativa, aquí está. La investigación cuantitativa. Cuando hacemos investigación cuantitativa, sí tenemos que apegarnos a la muestra estadística. ¿Cuál fue tu muestra? La famosa N. ¿Cuál fue tu muestra para poder decir que tus conclusiones obedecen a esta muestra poblacional? Por lo tanto, si yo digo que mi informe tiene una parte cuantitativa y cualitativa, ajá. Si yo sé de metodología, te preguntaría, ¿cuál fue tu muestreo estadístico para poder determinar lo que dices? ¿No? O sea, pensándolo en el abogado de la defensa. Evidentemente no tenemos una muestra estadística, es un caso único. Caso único, ¿por qué? Porque esta persona que nos llegó o este niño que nos llegó tiene esta situación, esta dinámica familiar, tiene estos hechos, tiene estos recursos, tiene un desarrollo diferente al resto de la población, ¿no? Entonces, ¿dónde está el muestreo estadístico? Ahora bien, la parte cualitativa, el muestreo es teórico. Y solamente me quedo, bueno, entonces no voy a poner cuantitativo, voy a poner que solamente es cualitativo. Ajá, sin embargo, obedece también a diseños. ¿Cuál fue tu diseño? Estudio de caso, ¿no? Hice estudio de caso. Entonces quiere decir que estos resultados no se pueden replicar. Entonces su investigación es investigación o no lo es. Si no sabemos cómo afrontar este tipo de cuestionamientos, nos vamos a seguir como hilo de media, cuantitativo, cualitativo, ¿no? Y unos dicen, es que es cuantitativo mi estudio porque utilicé pruebas psicológicas. Sí, ocupaste 2 o 3, pero nada más tienes un sujeto. Entonces, bueno, como estas diferencias que evidentemente dentro de las ciencias sociales, claro que se hace, ¿no? Pero que también viene la parte multimodal. Y la parte multimodal es donde podemos hacer esta situación integrativa, esta situación donde no solamente puedo abordar un estudio de caso, sino que también puedo hacer uso, no solamente de la prueba psicométrica, sino que aquí es donde entra la parte del tipo penal, por así decirlo. En otro tipo de investigaciones podemos hacerlo multimodal porque tenemos vamos a poner así, un problema social, necesita ser abordado desde diferentes enfoques para poder entonces determinar o construir un nuevo conocimiento o dar una explicación a situación o problemática social, que por eso es multimodal. No la podemos solamente enfocar a lo cuantitativo o a lo cualitativo, porque si lo hacemos de uno o de otro nos quedaríamos faltos. Por eso existe la metodología multimodal, porque entonces necesito encontrar otras herramientas que me ayuden a poder explicar un evento o un problema social. En este caso en el que estamos desde el ámbito forense, pues evidentemente, como se dieron cuenta, utilizamos ejes temáticos como es el desarrollo, ¿no? La metapsicología, la parte del desarrollo psicosexual, pero esto lo tenemos que encuadrar en la parte penal, enmarcarlo en este gran marco legal, para que finalmente una situación como violencia sexual le demos esta integración desde estos enfoques. Y sí, utilizo un estudio de caso porque es específico, pero me ayudo también dentro de la parte cualitativa, también está el uso de instrumentos. Y entonces el uso de ese instrumento, aquí vienen la parte de las pruebas psicológicas, ¿no? Hay páginas muy certeras en donde mencionan que cuando uno está realizando investigación para poder saber cuál es tu muestra estadística, para poder determinar que tus conclusiones o tu diseño de estudio es adecuado, te ven una reglita para que pongas ahí, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuánta es tu muestra poblacional? Aunque sean 30 personas, y entonces a partir de 30, ¿cuál sería el grado de confiabilidad y demás, ¿no? Si nosotros nos dedicáramos a poder hacer investigación de todos los casos que tenemos, ahí sí pudiera yo aceptarles que es una metodología cualitativa, porque de todos los casos que tengo de niños que me llegan en preescolar de los 3 a los 6 años, y hago estas diferencias, ¿no? De niñas, niños, y empiezo con variables y todo esto, entonces, pero es como en el macro. Pero en la parte multimodal podemos tener, este caso, pero por la situación, por la dinámica del evento, necesito abordarlo desde otros enfoques. Y por eso es importante realizar un muy buen planteamiento de problema.
si nosotros no tenemos un adecuado planteamiento de problema, de verdad que cuando hacemos estas metapericias, algo que se observa muy bien y que tenemos que ir como a detalle es si realmente el perito realizó un adecuado planteamiento de problema, si hizo una buena pregunta de investigación, para que entonces esta pregunta de investigación sea su eje y pueda marcarle los pasos sistemáticos dentro de su metodología. Es decir, si tengo el delito de violencia sexual, ese es un gran tema, pero tengo que ir, ¿no? Como acotando. Bueno, violencia sexual es grandísimo, pero resulta que es niños, pertenece a una población niños, niñas y adolescentes. Se va cortando. Pero resulta que entonces es un niño, se acorta. Pero está dentro de la edad de los 3 a 5, se acorta, ¿saben? O sea, es saber hacer un buen planteamiento del problema para que entonces esto yo pueda decir, y lo sabemos, ¿no? Dentro del Código Penal o dentro del Código de Procedimientos Penales, una de las cosas que nos enmarca, sobre todo a los peritos, es que tenemos autonomía técnica. Si yo puedo saber esto, manejar de la mejor manera, y con este adecuado planteamiento de problema, yo puedo decir, mi planteamiento es este, y como tengo autonomía técnica, mi metodología basó en A, en B, en C y en D, ¿no? Y por eso necesité hacer la entrevista de tal manera, y por eso hice uso de la entrevista de Michigan, y por eso hice uso de este tipo de pruebas, ¿no? Y entonces empezamos a bajar la información, pero sobre todo bien argumentada, ¿no? Por eso acá le pongo, es importantísimo delimitar este planteamiento de problema para justamente, si nosotros no hacemos este buen uso del planteamiento de problema, lo que vamos a poder hacer es que sí, vas a hacer investigación, pero de eso a que tus resultados sean que sean fiables, que sean veraces, es otra cosa. Por eso en muchas ocasiones cuando uno hace metapericias y encontramos un relajo en la metodología, y evidentemente una carencia en marco teórico o en abordajes teóricos, pues entonces algo que nos vamos a meter es por ahí. Si no tienes un buen diseño de tu investigación, pudiste haber evaluado, pero te perdiste en tus resultados. No supiste integrar, no supiste conectar, no supiste hilvanar. Y sí, encontraste algo, pero quién sabe si sean de violencia sexual, porque es claro que no realizaste un diagnóstico diferencial. Y entonces eso que dices que encontraste se pudo haber encontrado en otro tipo de maltrato que no precisamente sea una violencia sexual, ¿no? Entonces es sumamente importante este planteamiento primo, porque es la pregunta. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Para qué lo voy a investigar? ¿Mm? Y los ejes mínimos esenciales es evidentemente el planteamiento de problema, hacer un buen uso y de la elección de las pruebas psicológicas si es que el peritado así está en las condiciones adecuadas. Para hacer alguna evaluación un poco más robusta, esto es una propuesta, es agregar la confiabilidad y credibilidad de testimonio o veracidad de testimonio, ¿no? ¿Quién sabe hacerla? Si no la sabes hacer, evidentemente no te metas en camisa de 11 varas, porque entonces no vas a poder argumentarla, ¿no? Y entonces no vas a tener una entrevista videograbada, pero no vas a saber poder obtener los indicadores, poderle dar certeza al Ministerio Público o al juez cuando lo tengas que argumentar. Obviamente, argumentación teórica, lo cual implica tener un buen manejo de la clínica. Y las conclusiones tienen que ser veraces, objetivas, determinantes, descriptivas, pero por sobre todas las cosas, contestar a mi planteamiento de problema y que estén bien argumentadas con mis pruebas psicológicas e hiladas con mi argumentación teórica. Es básico, ¿no? Y finalmente, mi bibliografía. La bibliografía es este marco que nos va a ir ayudando, ¿no? A esta elección. En ocasiones nos casamos con bibliografía. Es interesante, pero también obedece a veces a las malas prácticas y tenemos que elegir bibliografía que sea más oportuna, más reciente, podernos abrir como psicólogos o como peritos a nuevos enfoques. Incluso en esta parte de las conclusiones, y lo sabemos, ¿no?
poder ir haciendo estas argumentaciones importantes y citar a lo mejor a veces algún tipo de autores, se luce más, se observa un trabajo sí de investigación, a cuando prácticamente solamente luce, y hay peritajes, ¿no? En donde solamente pone el marco teórico, pero nunca en la integración de los resultados en las conclusiones, nunca aparece, ¿no? O sea, parece que está difuminado, o sea, está ahí, pero no lo integraron. ¿Por qué? Porque lo vas leyendo y lo único que hacen es transcribir los resultados que obtuvieron, pero no me lo bajas, no me lo integras, esto qué quiere decir, dónde consideras que esto se puede ver en el desarrollo, ¿no? Hay muchas periciales que en ocasiones no hilan y entonces eso también le dan entrada a la metapericia para poder referir que sí, evidentemente, sí hay argumentación teórica, pero ¿qué creen? Nunca hubo un buen hilvanaje entre las pruebas para que entonces podamos decir que las conclusiones son descriptivas, son veraces, son concretas, ¿no? Son puntuales y evidentemente contestan a un planteamiento de problema, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda en relación a la metodología? ¿O vamos bien? Porque me puedo regresar, ¿no? Porque este es un tema que evidentemente es parte del contenido y forma, ¿no? No solamente es poner el rubro de manera adecuada, poner de manera adecuada también todo lo que tenga que ver con estado mental, a veces se van dedazos o a veces se van machotes, ¿no? Entonces es muy, muy importante, independientemente de eso que es corrección de estilo, que también esa es otra, cómo redacto, en primera persona, en tercera persona, en pasado, si sabes el manejo de uso de las citas de acuerdo a APA, o sea, de verdad que hacer un informe es entregar una investigación. Entonces, no es hacerlo, ¿no? Como en 3 hojitas, y aun cuando fueran 3 hojas, 5 hojas, 20 hojas, necesitas conocer de la estructura desde el APA, desde esta parte de la corrección de estilo, cuándo poner, ir hilvanando, ¿no? Toda vez que es por ello que con base a este tipo de pruebas psicológicas se deduce o se infiere, que son palabras que pareciera que no deberían de estar en nuestro diccionario como peritos, ¿no? Porque nosotros sí vamos a tener que determinar, nosotros vamos a tener que marcar la pauta, ¿no? Y en muchas ocasiones, dentro del planteamiento de problema, que esto es algo que es muy importante referirlo también, es, si bien es cierto, tenemos que irlo acotando, por eso en ocasiones podemos ocupar objetivo general, que sí es hacer la evaluación de este niño, esta niña o este adolescente para determinar si tiene una afectación, una alteración, o tiene indicadores, o tiene un perfil compatible con los niños y niñas víctimas de una violencia sexual. Poner este apartado en objetivo específico que en caso de que se encuentre, que entonces se puede hacer esta estimación de este tratamiento, ¿no? En ocasiones el planteamiento de problema es todo junto y pareciera que es evaluar las características del niño, niña o adolescente y además se determine el tiempo de psicoterapia. Lo cual pues se usa mucho, se estila demasiado y no se hace este diferenciador, que el objetivo general es pero que a partir de acá se desencadenan otros objetivos específicos, ¿no? Porque en muchas ocasiones no solamente encontramos que la afectación es de cierta manera, sino que esta afectación llegó a ser tan profunda como lo veíamos hace rato, que este pequeño no solamente necesita la intervención de un psicoterapeuta, sino que seguramente también va a necesitar una intervención quizás de un psicopedagogo, por ejemplo, pensando que es un niño, es una niña, en donde nosotros en la entrevista y en las pruebas pareciera que cognitivamente está por debajo, que son niños que aparentan una edad cronológica menor, que en el lenguaje, que en la forma en cómo se conducen, y que mi evaluación va más enfocada a situaciones emocionales, a situaciones e implicaciones de afectación, más que poder comprobar
que sí, efectivamente hay situaciones cognitivas que están ahí carentes, que están poco estimuladas o que están afectadas. Entonces, ¿cómo de alguna manera entender que el trauma puede generar también esto y a partir de mis conclusiones mencionar que también va a ser importante este tipo de evaluación aparejada a esta, que en ocasiones necesitamos incluso mandarlos con psiquiatra para que pueda determinar la presencia ya o pueda, le mencionamos ahí varias formas, ¿no? Como se pueda comprobar o pueda probar o disprobar o pueda confirmar que el niño esté cursando por algún tipo de trastorno del desarrollo o trastorno adaptativo o del estado de ánimo, porque podemos llegar a encontrar niños que evidentemente están en una depresión o estas adolescentes que además de presentar un trastorno de estrés postraumático están presentando un trastorno de la conducta alimentaria o están presentando un trastorno en cuanto al uso y abuso de sustancias, ¿no? Entonces, es por eso que al momento de hacer nuestro planteamiento de problema, dependiendo de la edad en la que vayamos a intervenir, tenemos que pensar que sí, tenemos un objetivo general, pero que dentro del objetivo general, por eso se construye el planteamiento de problema con el Ministerio Público, con el juez o con el abogado. Es por como me estás diciendo que está el caso, el panorama, sin antes hacer la entrevista con el padre y con el niño, y haber revisado las evaluaciones previas o la evaluación previa, pues pareciera que me puedo encontrar ante esto, ¿no? ¿Te sirve que este planteamiento de problema crezca con los objetivos específicos para poderlo enlistar? Y entonces mi hipótesis es, ¿no? Que evidentemente la violencia sexual es un trauma y por lo tanto el trauma genera implicaciones no solamente a nivel emocional, sino también a nivel incluso de desarrollo, ¿no? Y entonces la otra hipótesis es que el trauma no presenta estas implicaciones y que a lo mejor lo único que se va a encontrar es a nivel emocional, ¿no? Evidentemente, conforme más nos vayamos especializando, podemos ir perfeccionando aún más nuestro planteamiento de problema. Vamos a poder ir perfeccionando aún más en la argumentación teórica y, sobre todo, el nivel de profundidad que vamos a poder tener dentro de nuestras evaluaciones. Si no tienes este nivel de profundidad, pues bueno, por lo menos hacer la evaluación que necesites hacer de la mejor manera. Y la obligación es, pues sí, capacitarse para que entonces podamos perfeccionar nuestra argumentación, para que entonces podamos tener y seguir teniendo esta credibilidad que nos solicitan dentro de los juzgados, ¿no? Porque sabemos que bueno, es muy fácil realizar quizás informes, no tanto, pero la parte de argumentar y de presentarse y de tolerar este estrés que genera, pues obedece justo a que si tienes mayor información, vas a tener mayor seguridad. No quiere decir que tengas menos estrés, pero sí vas a tener más seguridad al poder enfrentarlo, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna puntualización que necesiten para poder ir cerrando, ¿no? esta presentación? Si les queda como un poco más claro de cómo se integran niños, niñas y adolescentes. Es una población que a muchos se les hace muy compleja, pero es ante este desconocimiento. Pero una vez que de verdad nos vamos empapando, lo vamos a trabajar bastante bien, ¿no? Entonces, me gustaría escucharles si es que hay alguna otra, o que me regrese alguna lámina para, para que podamos aterrizar mejor los conceptos. ¿Alguien? ¿No? ¿Todo súper claro? Ok. Pasamos al siguiente rubro. Adelante, Gabriel. Hola, profesora, ¿cómo está? Bien, gracias. Es que viera que a mí cómo me cuesta esta parte de niños, ya a la hora de hacer una pericia. Hay una niña que me la llevaron, que el papá dice que fue abusada sexualmente. Yo vivo en la parte norte de Costa Rica, cerca de la costa, entonces aquí hay mucho
extranjero y ella es hija de un señor norteamericano, pero Ujú. entonces yo no, me cuesta, me ha costado, entonces yo como que lo he procrastinado a verla y todo porque él quiere que yo le haga una evaluación psicológica forense, ¿verdad? De la niña y tendré que hacer todo, digamos, la clase de hoy que me tuve que salir porque yo trabajo en la noche para el gobierno, entonces, y me salió un momentito para ir a firmar y correr para mi casa, casi que me escapé. Sí me cuesta un poquito. ¿Usted va a mandar el material, profesora? Sí, para ya después yo irme guiando con su material bien, con precisión, ¿verdad? Es Sí, porque yo soy perito, pero en la cuestión de niños es que es muy delicado, ¿verdad? Es súper delicado. Entonces, a mí yo lo que quiero preguntarle es esto, usted qué me dice que siempre cuando comienzo a trabajar con la niña, que mejor lo vaya grabando. ujú. Bueno, es que hay que evaluar, ¿no? Hay muchos niños y que por eso es la primera entrevista. Ujú. Hay formas de hacer las evaluaciones, sí. La videograbación es algo importantísimo porque nos da un lenguaje diferente hacia la situación que después lo podemos repetir en otro momento y podemos justamente rescatar qué se dijo, cómo se dijo, el orden, ¿no? Tal cual, la parte fiel de lo que la niña va diciendo, de cómo se va desarrollando. Sin embargo, también es cierto que si a los niños no se les pide permiso y también a los padres de la videograbación, pues lejos de ayudarte va a ser una barrera, porque no hubo un adecuado manejo, ¿no? De ahí que tengamos que como peritos darles los lineamientos, ¿no? Los derechos que tiene la víctima al momento de ser evaluado y de ser tratado pues con respeto, con dignidad, con apego a derecho, con perspectiva de género. Y cuando hablamos de niños que ha sido transgredido incluso hasta las adultas, solo que en adultas, fíjese qué curioso, ¿no? En los adultos no se les pide una videograbación porque pues, se cree que ya son adultos y que no tendrían que mentir y bla, ¿no? Otras cosas. Pero en niños sí se les pide una videograbación. También se pide porque no queremos hacer una revictimización después y es mucho más fácil obtener el relato y que los niños ya no estén en constante repetición. Pero es muy importante el manejo que se tiene como perito hacia el niño o hacia la niña, ¿no? Si no te conoce, si no se le explicó para qué iba contigo, pues tienes la obligación de primero, ¿no? Conocerlo, jugar un poco, decirle para qué está, si sabe qué se va a hacer, cómo va a hacer este proceso. Es como, imagínate que el niño está en el hospital y nadie le dice por qué está en el hospital. Su persona de seguridad quizás no está todo el tiempo con él o con ella. Llega el médico, lo trasladan, ve un montón de gente y entonces lo quieren dormir, quieren hacer cirugía y el niño dice, oye, la ansiedad va a crecer porque, o sea, no me están diciendo nada, ¿no? Solamente me están tomando, me están llevando, estoy en bata, ya me quiero bajar, tengo miedo. O sea, hasta como adulto no permitimos que llegue el doctor y nos diga, ah, bueno, entonces le voy a tocar. No, espérate, hasta el doctor te dice, ah, mira, necesito que te subas la blusa hasta aquí, porque voy a poner, te voy a revisar primero, te voy a auscultar y después nos avisan qué va a pasar con nosotros. Entonces sí tenemos que ser muy puntuales, sobre todo con estos niños, niñas y adolescentes, porque con ellos llegaron a transgredirlos y no les preguntaron. Y entonces sí, lo que hacemos como peritos es repetir la misma acción lejos de que la grabación nos ayude, nos va a complicar las cosas porque no va a querer hablar. Por eso muchos peritos dicen, ay, es que no quiere hablar. Vamos. La forma de llegar es diferente. Yo te diría, la recomendación principal es, primero hacer una entrevista con el padre para saber el contexto, cómo está, qué tanto generó confianza la niña con él, qué tanto él es una red de apoyo importante. ¿Cómo está en estos momentos la niña? Si se queda sola o no se queda sola, si le da miedo dormir sola, si, ¿sabes? Como primero todo esto. Y entonces en la segunda sesión ya es con la niña. Y entonces, ¿sabes para qué estás aquí? Sí, mi nombre es tal, ¿cómo te llamas?
qué te gusta, tener los materiales ahí a la mano, vamos a dibujar, ¿no? Oye, fíjate que para mí es muy importante que me digas esta situación, y para no hacerte repetir, pues es importante, se me ocurre videograbarlo, ¿no? Y es ir llevando de esta manera muy respetuosa a los niños y ver que los niños cuando les explicas, ellos acceden, ¿no? Ellos acceden perfecto porque saben que tú les vas a, te ven como, me vas a ayudar. Sabemos que no podemos prometer absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, sí podemos decir, bueno, yo voy a hacer mi trabajo, ¿no? Y hacer las grabaciones para que no te vuelva a preguntar, ¿no? Y después de eso, entonces podemos ya hacer la grabación. Hay quienes graban todas las sesiones, hay quienes solamente graban la parte sustancial, que es la entrevista, en donde ya viene la obtención del relato crudo, ¿no? Le llamo. Y ya en la parte de la aplicación de pruebas puede ser que ya no se grabe, ¿no? Y se puede argumentar, ¿no? Como con esta parte de, si bien es cierto, la exposición ante una cámara, la obtención del relato ya se obtuvo y que para no revictimizar y para no generar situaciones importantes en los niños, la parte de la aplicación de las pruebas se decide que ya no se va a grabar, ¿no? Entonces, esto es mucho en cuanto a la pericia con niños. Yo no sé si con esto te Sí. contesto para que te ayude. Más bien, muchísimas gracias, profesor. Al contrario, gracias a ti, Gabriela. Bien, pues en esta parte, la otra es las pruebas psicológicas, ¿no? Entonces, bueno, la parte de las pruebas psicológicas es decir qué edad es la que estás teniendo enfrente de ti para evaluar, qué pruebas conoces, cuáles aplicas con mayor regularidad y que puedas aprender a que de todas las pruebas que aplicas con mayor regularidad, cuáles sí están estandarizadas, cuáles no. O sea, que tú como perito antes de llegar y aplicarlas puedas investigar previo cómo están diseñadas para que tengas un mejor uso y manejo de la prueba. ¿Cómo haces el cotejo? Es decir, ¿cómo haces estos cruces de resultados para que entonces podamos decir que el resultado es consistente? Y entonces nos está hablando sí de una afectación o sí nos está hablando de una simulación o una disimulación de síntomas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se integra la teoría y el marco jurídico? Lo que les decía hace rato. Se tiene que hilvanar todo, ¿no? No podemos ver una pericial en donde sí tiene pruebas psicológicas y demás, pero nunca lo hilvana. Lo que les decía hace rato, ¿no? Poder hacer la grabación de esta confiabilidad, credibilidad de testimonio o veracidad de testimonio. La entrevista videograbada es algo importante. Poderla tener en cotejo con la entrevista que ya se dio con el Ministerio Público. Saber si hay otro tipo de entrevistas que fueron agregadas a la carpeta de investigación para que entonces podamos tomar como referencia esto y podamos generar esta consistencia. Sabemos que niños, niñas y adolescentes está este sistema, el CBCA, el SVA, y también hay otro, el JMSQ, que cuando se construye este tipo, sobre todo el SVA y el JMSQ, se puede dar, no es la clase, pero se puede dar puntuaciones 0,1 o 0,12 para que al final de encontrar todos estos indicadores podamos hacer esta como tipo regla de 3 y decir, de 19 que equivale a 100, obtuvimos, no sé, 10 indicadores, por lo tanto hacemos esta regla de 3 y podemos hablar en porcentaje. Y entonces cuando lo traducimos en porcentaje para un juez es mucho mejor que decirle que sí, es fiable porque se encontraron 15 reactivos. Si le decimos, es confiable porque porque está en el 80% de confiabilidad, eso ya luce mucho más que decir, el relato es fiable. Evidentemente sabemos que este tipo de sistemas sí dicen, ¿no? Fiable, inverosímil y tiene como estas escalas. Pero si la acompañamos con estos porcentajes, nos va dando una mayor amplitud en nuestras conclusiones, ¿no? ¿Y qué esperar de la entrevista? ¿No? Podemos esperar en la entrevista que el niño no quiera hablar, que diga que no se acuerda, que no se siente a gusto,
Y les vuelvo a repetir, no es que el niño no quiera hablar, es que ¿qué estás haciendo tú como perito para no generar un espacio seguro? Para no generar esta confianza, para no generar que el niño te vea como una persona que puede brindar esta seguridad, para entonces él pueda brindarte este relato. Porque finalmente, el que el niño te brinde este relato es un acto sumamente bondadoso, ¿no? Y estos niños que dan estos relatos tienen que encontrar del otro lado personas que puedan sostener este relato, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos madres que nos dicen, es que me está diciendo esto y es que salen más cosas y ya quiero que lo olvide, ya no quiero que lo diga? Lo único que está transmitiendo es inseguridad, que es una madre porosa, que es una madre con dificultades en su maternaje, que no puede sostener, ¿no? Porque lo que quiere el niño es, te quiero decir todo esto, pero si lo que yo estoy viendo es que me quieres que me calle, que evite, que lo niegue, que en ese momento me cambies la conversación, lo único que voy a entender es que no eres capaz de sostenerme, que no me vas a poder acompañar de la mejor manera, ¿no? Entonces, nosotros, como de alguna manera directa o indirectamente como peritos, podemos replicar esas situaciones en nuestro lugar de evaluación y lejos de ayudar, vamos a cometer situaciones complejas hacia nuestro niño, porque además, ojalá nada más pasaran por una sola evaluación. Sabemos que van a pasar a veces hasta por otras 2 o 3. Tenemos que hacer lo que nos toca de nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dicen, derechos humanos, perspectiva de género, sí, pero también ojalá integrar una perspectiva en cuanto a la infancia, en cuanto al desarrollo, empatía, ¿no? Juega. Si no juegas, no conoces. Y muchos de los niños que hacen es, necesitan jugarlo, ¿no? Porque así están integrando las normas sociales, así están integrando muchas de las cosas que tienen aquí en su cabecita y las van a bajar a este mundo conductual, ¿no? El resguardo de la grabación es sumamente importante si es que decides hacer la grabación. Se puede entregar por escrito, o sea, transcrito, y por escrito ahí el apartadito de que la USB se queda bajo tu resguardo y que solo ante la solicitud ministerial o judicial puedes hacer la entrega con cadena de custodia para que venga policía de investigación o quien tenga que venir y hacer toda esta cadena de custodia y puedan poderla agregar a la carpeta de manera fiel, ¿no? Porque incluso también el hecho del mal uso de la grabación pueda, aunque esté muy bien diseñada, aunque hayas entrevistado, aunque te haya quedado hermosa y el niño haya relatado todo, pero si también tienes una mala práctica en el uso, pues a partir de ahí te van a decir, no, pues no puedo dar una credibilidad. En muchas ocasiones me ha tocado que las USBs viene perito de informática a realizar la pericial para saber si realmente no ha habido copias, si no fueron editados, ¿no? Si esto lo tienes que mencionar, ¿no? Es copia fiel o es copia única, o se entrega copia por segunda ocasión realizada a tal fecha y obtenida de la MAC, bla, 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 o de la HT, bla, ¿no? Todo ese tipo de características que sí es importante mencionarlo, no podemos ser o pecar de confiados. Sabemos que en este tipo de cosas se dan situaciones poco agradables, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos también, no solamente con el resguardo de las grabaciones, sino también incluso de las pruebas psicológicas, ¿no? Las conclusiones descriptivas, concluyentes, por favor contesta tu planteamiento del problema. Si vas a hacer una adecuada cuantificación del daño, bueno, hay quienes hay que agregarlo y a partir de qué, cuál es tu norma para poder decir que este daño es así y que por eso se estima en este número de sesiones. El costo, ¿no? Que a veces es muy cuestionado también. Abordajes en el tratamiento, nosotros necesitamos también conocer cuáles son los tipos de tratamiento que se dan a esta población, para que si las conoces, entonces vas a poder especificar que es un tratamiento especializado o subespecializado y que por lo tanto el costo de ese tratamiento subespecializado es de tanto, que no es un tratamiento de una psicoterapia general, ¿no? Psicoterapeuta sí, general,
sino que es un psicoterapeuta que sí es general, pero tiene una especialidad en esto y por lo tanto tiene un costo determinado. Sistémico, cognitivo-conductual, la gestal o gestal, como lo quieran pronunciar, terapia breve, o el multiabordaje, ¿no? Cuando necesitamos al paido o al psiquiatra, hablando de adultas, cuando necesitamos al neurólogo, a un neuropsicólogo, o necesitamos al psicopedagogo, ¿no? Este multiabordaje, porque necesitamos hacer cada vez más integrativo para poder hacer frente a las secuelas que vamos a tener en estos pequeños, ¿no? Recuerden que cada pequeño que evaluamos va a ser un adulto inserto en esta sociedad, entonces va a depender, si bien es cierto, no depende de todo de nosotros, pero si no hicimos esta adecuada estimación o la adecuada canalización, es diferente a haces las canalizaciones correspondientes y si la madre o los adultos que estaban ahí decidieron no hacerlo, bueno, al menos tú lo pusiste, ¿no? A diferencia de que hay muchas personas que dicen, es que si no me lo dijo yo no voy, ¿no? Encontramos maternajes o paternajes con deficiencias, sobre todo en el abuso sexual o en la violencia sexual vamos a encontrar padres que seguramente también han sido muy violentados y que el asumir y madurar su paternaje o su sistema de parentalidad es muy difícil. Entonces, a veces necesitamos ser muy claros y aun cuando seamos claros, hay madres que tienen esta disonancia cognitiva que necesitan preguntarte. Entonces, si hay afectación, aun cuando ya le diste todo una exposición de decir que sí, te vuelven a preguntar, es que entonces sí pasó, ¿no? Y no es que sea, hay una disonancia ahí, ¿no? El trauma se repite, se contagia, entonces tenemos que tener cada vez mayor amplitud para poder observar este tipo de fenómenos, si lo podemos hablar desde ahí, para poder ir haciendo este buen hilaje en cuanto a nuestro informe. Y cada vez vayamos superando de informe en informe, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaría mi presentación. Ya esta parte de la estimación, como les decía, obedece a si es subespecializado o no. Hay quienes sí hacen esta puntualización. Me ha tocado 1 o 2 jueces que sí marcan como, bueno, ¿y qué tipo de terapia necesitan? ¿No? El tipo de terapia. Y eso es bueno. No todos lo piden, pero ojalá pudiéramos avanzar hacia allá. Y pues les dejo mis datos, cualquier duda. Yo voy a hacer llegar el material no solamente de la diapositiva, sino también material bibliográfico que acompañe todo lo que ha sido mi exposición, para que ustedes puedan tener como mayor información y lo puedan ir bajando conforme vayan requiriendo. Y pues nada, les agradezco muchísimo. Claudia, no sé si quieras comentar o damos paso a algunas preguntas si es que llegaron a tener. Sí, Maxa, pues si gusta preguntas y respuestas, no sé si tengan los o las compañeras. Adelante. En el chat por el momento no tenemos nada, maestra. No sé si alguien guste comentar algo. Parece que no, maestra, no sé. Sí. No te ¿Gusta preocupes. que demos por terminada la sesión del día de hoy? Pues si no hay más preguntas, sí, de todas maneras, bueno, yo te paso el material y quien quiera profundizar o algo, bueno, pues ya, Ok, me lo hará saber en su momento, ¿no? claro que sí, maestra. Bien, Muchísimas gracias por la clase del día de hoy y por siempre dedicarnos su tiempo. al contrario a ti, Claudia, que pasen excelente noche el resto. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Igualmente, buenas noches.